hablar acerca de algunas ofertas. Bien, listo. ¿Cuáles son las misiones secretas de Estados Unidos? La misión secreta, caramba, ahí están las preguntas. ¿Así dicen mis secretas? Sí. Ya. A ver, es infaltable hablar de los temas no convencionales, ¿no? A veces me preguntan, profe, ¿qué es un no convencional? A ver. Lo no convencional quiere decir, lo convencional es lo común, es lo que tú encuentras en cualquier libro. Bibliografía de Leguía, hay mucha bibliografía. De Leguía tú puedes encontrar, no muy difícil, o sea, fácilmente puedes encontrar hasta 7 biografías. De Luis Alberto Sánchez 1, de un tal Capuñay 2, de la hija de Leguía 3, de un tal Huber 4, de Lizón 5, y por ahí 2 biografías más. Ya. Entonces, hay mucha información. Basadre, en su penúltimo tomo, te habla extensamente de Leguía. Pero hay temas que son así, vamos a decir, poco explicados. Y eso viene a continuación. Otra pregunta. A ver. ¿Leguía tuvo apoyo en su campaña por parte del gobierno norteamericano? Ya. El apoyo de Leguía y cuál fue la misión secreta. Bien, me comprometen, pero igual lo voy a decir. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál fue la misión, entre comillas, secreta? ¿Cuál fue? Ya, lo que le voy a decir, por favor, hay que tomarlo con mucha moderación, con mucha perspicacia, con mucha inteligencia. A ver, no es un secreto que cuando Leguía empezó a gobernar Perú en 1919, la primera potencia mundial estaba, vamos a decir, en crisis. La primera potencia mundial todavía era Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra. ¿Por qué estaba en crisis? ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial dejó, vamos a decir, muy herido a Inglaterra. Y la recuperación, vamos a decir, iba a ser lento, e Inglaterra ya no iba a ser el mismo como lo fue en el siglo XIX. Consciente de eso, Inglaterra, consciente de que ya no podía dominar todas sus colonias, ya no podía sostener todo ese imperio británico, entonces llamó a su, vamos a decir, a su heredero. ¿Y quién fue? Estados Unidos. Lo que digo está documentado, ¿eh? En mi canal de YouTube, allí muestro yo bibliografía. Bueno, continúo. Inglaterra le dijo a Estados Unidos, tú vas a ser la nueva potencia mundial. Así es que te entrego todas las colonias, es decir lo que digo, y te encargo sobre todo el Perú. Tú sabes que el Perú es un país muy rico, y es un buen socio nuestro. ¿Ya? Aquí hay un personaje que es aliado nuestro, se llama Leguía. Recuerda lo que te dije hace rato. Cuando Billinghurst votó a Leguía, Leguía se encontraba entre Estados Unidos e Inglaterra, entre New York y Citibank of London. Y allí se enteraba, estaba bien enterado acerca de nuestra coyuntura. ¿Cuál era el plan? Inglaterra se alejaba de ser la primera potencia mundial y dejaba a Estados Unidos como primera potencia mundial. Entonces, respecto a Perú, ¿cuál era el plan? Perú cancelaba a Inglaterra la famosa deuda que Cáceres obtuvo con el contrato Grace en 1886. El contrato Grace era para pagar la gran deuda que Perú desde la independencia debía a Inglaterra. Y todo encajó. Leguía vino a ser candidato. Entonces, a la pregunta, profe, ¿quién apoyó a Leguía? Es obvio que lo apoyó Estados Unidos. Patria Nueva, un Perú nuevo. Y en esa Patria Nueva incluía cancelar a Inglaterra todo. Acá está. Cancela deuda externa a Inglaterra. Y como parte del pago, Leguía le entregó ciertas concesiones ferroviarias para siempre. Ciertas concesiones ferroviarias a modo de pago, Leguía le entregó a los ingleses. Cancelado toda la deuda a Inglaterra, entonces sí se puede pagar la deuda, lo demostró Leguía, pero ni bien canceló a Inglaterra, como ya estaba conversado, Estados Unidos iniciaba préstamos. O sea,
al final es lo mismo, porque te cancelo a ti la deuda, pero inicio contigo la deuda. Entonces, una deuda por otra. Con Estados Unidos, Leguía se prestó primero 100 millones y segundo, o sea, después 200 millones. Claro, tú dirás, profe, es poco. No, pues, es poco ahora, 2024. En la época era bastante. Era como pedir 1.000 millones de dólares. ¿Qué hizo Leguía con el dinero? Y acá está. Inicia la deuda externa con Estados Unidos. Hoy debemos, según el BCR, 40.000 millones. Según los expertos, no. Debemos más de 70.000 millones de dólares. Se ha duplicado la deuda externa. Pero volvamos a la época de Leguía. ¿Qué hizo con la deuda? Como Perú celebraba dos grandes acontecimientos, el centenario en 1921 por la proclamación de la independencia de San Martín y el centenario de la batalla de Ayacucho, 1924. Entonces, para hacer una gran celebración, Leguía modernizó el Estado. Aparte, hizo grandes obras públicas. Entonces, he explicado quién apoyó a Leguía y he explicado cuál fue la misión secreta. Cancelar a Inglaterra, iniciar la construcción. Y también incluye tratados limítrofes. ¿Es verdad que la mayoría de obras públicas que hay hasta ahora son de época de Leguía? Ah, carambas, esas preguntas me comprometen, ¿ah? Pero voy a explicarles, ¿ya? Voy a explicarles. Un segundito. Acá no se pegan las preguntas, ¿o no están preguntando? Eso es usted. Ah, ya, primero, ya. A ver. Jóvenes, cada vez que tú te pasees por Lima, ¿ya? Cada vez que te pasees por Lima, que esta sea tu respuesta. Las obras que tú ves en Lima, llámese las avenidas, los parques, las plazas, escucha, o lo hizo Ramón Castilla, 1, o lo hizo José Balta, 2, por ahí José Pardo también, no hay que ser mezquinos, o lo hizo Ramón Castilla, o lo hizo José Balta, o lo hizo José Pardo, o lo hizo Nicolás de Piérola, segundo gobierno, o lo hizo Leguía. Y los últimos, Odría o Velasco. Voy a repetir. Las grandes obras, avenidas, hospitales, plazas, parques, monumentos, o lo hizo Castilla, todavía queda el INPE que está en la avenida Bancay, o lo hizo José Balta, el 2 de mayo, el puente, o lo hizo Pardo, los primeros edificios que le encuentras tú en la calle Capón, o lo hizo Piérola, la Facultad de Medicina de San Marcos, o lo hizo Leguía. La avenida Alfonso Ugarte, la avenida Ribagüero, la avenida Arequipa, Petituars, Arenales, la plaza Manco Cápac, lo hizo Leguía. Entonces, a tu pregunta, profe, ¿verdad que todo? No. Sí, las del siglo XX la hizo Leguía, pero los que más han modernizado Lima es Ramón Castilla, es José Balta, y claro, para darle mayor modernización a Lima y el Perú en general, lo hizo Leguía. Lo continuó Odría. También hizo Benavides obras. Tú dirás, profesor, pero Benavides hizo el Palacio de Justicia, Benavides hizo el Palacio de Gobierno. Claro, pero el que más obras hizo, ya lo dije. Y no hay problema en que lo repita. Ramón Castilla, José Balta, Pardo, Piérola, segundo gobierno, por si acaso, y Leguía, pues. La fiesta que hizo Perú en el primer centenario dejó sorprendido, porque en cortos 2 años Leguía mejoró, vamos a decir, Lima. Y cuando Leguía hizo la segunda celebración por el centenario de la batalla de Ayacucho, recibió halagos. Leguía pasará a la historia como el presidente que más distinciones tuvo. Por ejemplo, a Leguía le dijeron el hombre del centenario. Va uno, Leguía, el gobierno del centenario. Y así también se llamó su gobierno. Leguía, el gobierno de, en verdad, una patria nueva. El gobierno de la patria nueva. Va 2, Leguía, el gobierno que hizo una profunda reforma universitaria y pidió que los estudiantes hagan una reforma universitaria. O sea, Leguía es el maestro de los jóvenes, es el presidente que nos enseña a gobernar.
maestro de la juventud. Va 3. Leguía, cuando hizo una ley para obligar a los indios a hacer caminos, o sea, carreteras que los mismos campesinos lo van a utilizar, le dijeron, Leguía es el nuevo Viracocha. Es el nuevo Viracocha. Estados Unidos, ¿qué dijo? Perú tiene un gigante en el Pacífico. Leguía es el gigante del Pacífico. El gigante del Pacífico. En Wall Street, a Leguía lo conocían como el hombre del Wall Street. Otros le dijeron, no, Leguía es el hombre que se hizo a sí mismo. El hombre que se hizo a sí mismo. Myself, ¿no? El hombre que se hizo a sí mismo. Y cuando Leguía cumplió los 11 años, él es el hombre del 11. Y por ahí algunos apodos más que he obviado. El hombre que se hizo a sí mismo, el hombre del Wall Street, businessman, el hombre de los negocios, el hombre del centenario, de la patria nueva, maestro de la juventud, el Viracocha, gigante del Pacífico, el oncenio, y Leguía fue nombrado el hombre de la... Se publicó un libro con 3 biografías, Don José de San Martín, Simón Bolívar y Leguía. El mensaje es claro, después de San Martín, después de Bolívar, está Leguía. Y en Estados Unidos, 4 biografías, San Martín, Bolívar, Washington y Leguía. El elogio que hizo el diplomático de Estados Unidos, un tal Moore, el elogio que hizo a Leguía, pareciera que estuviera elogiando al presidente de Estados Unidos. Perú, tienes un gigante que te ha dado piel. O sea, Leguía, de entre tantas cosas, ha logrado que por fin tú tengas una demarcación oficial. Porque antes de Leguía no existía un límite oficial. Leguía lo logró, entre comillas lo logró porque entregó tierras a Colombia y recuperó Tacna. Entonces, el gobierno de Leguía fue un gobierno increíble. Y si hablamos de los intelectuales que aparecieron en la época de Leguía, no pues. Si hablamos de intelectuales, la pizarra queda corta. Es la época de Julio César Tello, que descubre Chavín y Paracas. Es la época del famoso precursor de la cultura mochica, que donó todos los estudios y todo lo que encontró en Lambayeque y la Libertad para que se estudie mochica. Emilio Bruni. Emilio Bruni. Es la época de filántropos como Canevaro y como Larco Herrera, que donó su propiedad para que las personas con enfermedades mentales tengan una vida digna en el hospital Larco Herrera. Larco Herrera, un digno filántropo, al igual que Canevaro, que también donó su propiedad para la gente anciana. Es la época de empresarios como Fermín Tamis, que hizo célebre el algodón Tamis. El mismo Leguía era un empresario que logró ser millonario a base de su esfuerzo. Es la época de psicólogos como Cueto Fernandini, que trajo a Perú el psicoanálisis. Es la época de Honorio Delgado, fundador de la Cayetana. Honorio Delgado. Es la época de poetas como Chocano, de poetas como Eguren, de poetas como Vallejo. Y los jóvenes, 3 jóvenes, Aya de la Torre, fundador del APRA, José Carlos Mariátegui, nuestro gran Amauta, Jorge Basadre, que tiene 20 años, el mayor historiador de los presidentes. O sea, miren de qué. Porras Barrenechea, uno de los más grandes historiadores de la época, experto en la colonia. Eso que no he puesto a Vallejo. Eso que no he puesto a Vallejo. Y eso que nuestro Abraham Valdelomar murió jovencito por esa época. Y eso que no he puesto a Eguren. O sea, era un Perú que celebró a lo grande. Pocos presidentes han logrado crear un ambiente tan fascinante en la historia del Perú. Yo pongo pues a Leguía por el entorno, a la altura pues de lo que significó el gobierno de Ramón Castilla, pero es obvio que con Leguía hay 2 cosas que la historia le reclama. La historia le reclama a Leguía 2 cosas: su
vamos a decir, dictadura, porque él no aceptaba rivales, expulsó a Ribagüero, a su propio primo, Germán Leguía, lo expulsó porque quería ser candidato, y permitir la corrupción. Si Leguía aprovechó su distinción de presidente para beneficiarse, la comisión que investigó no llegó a una conclusión. Pero de una cosa sí se puede asegurar, Leguía sí permitió que otros hagan fortuna. Eso sí, y eso obviamente es condenable. Bueno, hasta aquí. Sorprende, por supuesto, el gobierno de Leguía. ¿Cómo no va a sorprender? Si Leguía no hubiera sido dictador, no hubiera sido, sobre todo, permitir la corrupción, Leguía pasaría como uno de los mejores presidentes del Perú y, ¿por qué no, de América Latina? Pero hay una mancha en su gobierno. Bien, a ver, algunas preguntas más. Lleguemos a 4.000K, por favor, y si llegamos a 10.000, hay una primera sorpresa, y 50.000, una sorpresa que ya pues es algo que no jamás olvidarás. Bien, expulsó a todos los zurdos, pero Miguel Ángel, un ratito, la izquierda todavía no existía. Más bien, vamos a decir, expulsó a la preizquierda. Te acepto, porque la izquierda es con Mariátegui. Pero claro, dentro de sus 11 años, bueno, si te refieres a los 11 años en general, claro. Bien, el vulgar roba pero hace obras. A ver, Jorge Luis, esa frase no es falsa, se puso de moda hace 10, 15 años, ¿no? Pero, Jorge Luis, con todo cariño que les tengo, me gustaría que revises una biografía, una nomás, ¿ah?, de Leguía. Porque una biografía de Leguía, punto. Sí, lo que pasa es que Mariátegui, dos cosas. Leguía, cuando tenía enfrente a un político que podía hacerle incómodo, dos cosas. O Leguía se hacía tu aliado y te enviaba fuera del país, o te expulsaba, ¿no? Como dice Alomado. Eso le pasó, por ejemplo, a Ribagüero. Eso le pasó al periodista Federico Mor. En el caso de Mariátegui, Leguía, entre comillas, le dio una beca, entre comillas, para que vaya al mundo, ¿no?, a ampliar sus horizontes. Y en el caso de Vallejo, también Leguía, vamos a decir, auspició su viaje a Europa para que amplíe su visión. Por eso hay un Vallejo que pocos conocen, que se dio, vamos a decir, una buena vida en Europa. Él tiene un libro de ensayos, hace años que lo leí, sobre su estadía en Moscú, hasta que, bueno, se le acabó el dinero y no la pasó tan bien. Interesante. Profe, Mariátegui aprendió. Entonces Mariátegui, cuando fue a Europa, estuvo sobre todo en Italia, ahí conoció a su esposa, regresó, y en esa época Italia estaba fuertemente influenciado por el socialismo. Entonces Mariátegui regresa a Perú, y claro, acá está, partidos políticos. Allá por 1926, Mariátegui crea el Partido Socialista Peruano, de José Carlos Mariátegui. Entonces Mariátegui, vamos a decir, importa el socialismo en Perú. Y en el caso de Haya de la Torre fue expulsado hace 100 años, y hace 100 años, Haya de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, el gran Haya de la Torre. Las dos mentes luminarias en la época de Leguía, ¿no? Entonces fue una época fascinante. Bien, entonces eso. Vamos a Larcojoy. ¿Puros socialistas? No todos son socialistas. No todos son socialistas. Bien, sigamos preguntando. Listo. A ver, como Perú no tenía grandes obras, grandes carreteras, porque el plan que hizo José Balta con Piérola para construir ferrocarriles en todo el Perú, bueno, las cosas claras, eso fracasó. Entonces Leguía fue en el siglo XX uno de los pioneros
uno de los pioneros en la construcción de vías. Pero para eso Leguía dio una ley llamada la Ley de Conscripción Vial, que afectó a los indios, afectó a los indígenas, porque esa ley fue, vamos a decir, principalmente para la clase indígena. Y los indios tuvieron que, obligados, sin sueldo, construir carreteras. Pero al final se les explicó, en ese aspecto Leguía, vamos a decir, aprovechó su gobierno para explicar que esos caminos al final beneficiarían a los mismos campesinos para poder exportar sus productos. Y por eso Leguía fue visto como un huiracocha, Pero posterior a su gobierno, Leguía fue visto como un tirano. Y esta ley de conscripción vial, que fue visto como algo positivo, porque repito, al final los mismos campesinos van a utilizar esas vías, al final fue visto como algo malo. Y Leguía, que era visto como todo lo bueno, al final, cuando acabó su gobierno, fue visto como un tirano, ¿no? Como un virrey. O sea, de libertador, de ser comparado a un San Martín y Bolívar, al final lo compararon como un virrey, como un tirano, como un dictador. Así son las cosas. Bien, interesante. Profe, ¿por qué el comunismo es utopía? Estimado, no es con la clase, pero la izquierda apareció con Leguía. El comunismo es una utopía porque el comunismo parte con una sentencia que es cierta y no lo es. Todos somos iguales. Todos somos iguales en el sentido de que todos tenemos el derecho de educarnos y tener acceso a la salud. Pero no vamos a decir que todos son iguales en el sentido de que hay personas que son felices de repente con un pequeño negocio, por decirlo así, y otros que no, son felices con una gran empresa. Entonces ahí tú no puedes decir que todos somos iguales. Y el hecho de que el comunismo quiera decir de que todos somos iguales y que en ese aspecto, en el caso de Rusia, haga que el sueldo sea homogéneo, entonces estás cortando el mérito que tiene el hombre, porque se supone que el que más se esfuerza tiene mayor beneficio. Así de simple, es como tu nota. Te esfuerzas más, tienes mayor nota. Te esfuerzas más, posturas ingresas. Te esfuerzas menos, no, pues. Entonces es un tema interesante, ¿no? Pero el tema es más complejo, por supuesto. Bien. Listo. Profe, el comunismo comenzó a aparecer en todo el mundo. Ya existía el mérito, la meritocracia. Bien. Ahora, volviendo con Leguía. ¿Cómo Leguía compensó la falta de pago a los campesinos que hacían caminos? Leguía reconoció las comunidades campesinas. Es más, Leguía estableció el Día del Indio. En esa época, indio, indígena, no era una palabra como hoy, vamos a decir, ¿no? Que se relaciona con la discriminación. No, en esa época, indio, indígena, indigenismo era un orgullo. ¿Y cuándo es el Día del Indio? Todos lo conocemos, el 24 de junio, por el Inti Raymi. 24 de junio. Después la palabra indio era visto como algo negativo, como algo discriminador. Y fue Velasco quien cambió la palabra indio por campesino. Pero en esa época era visto bien. Incluso Leguía se proclamó protector de la raza indígena. Es la época de los inicios del indigenismo. Bien, interesante. Legaliza las comunidades campesinas. Visiten la parte norte de Perú o la parte sur, allá por norte, Chancay, sur, la zona de Asia, y vas a ver que hay zonas donde hay granjas. Ya, pues esas granjas eran las comunidades andinas. Hoy están abandonados porque cuando sacaron a Leguía, cuando Sánchez Cerro empezó a gobernar, Sánchez Cerro abandonó las comunidades campesinas, lo abandonó. Es más, Leguía, sin exagerar, era un tipo visionario, porque Leguía sabía que en el futuro Lima iba a pasar el 1.000.000 de habitantes. En esa época, pues, Lima tenía un poco más de 100.000. Como Leguía sabía que Lima iba a pasar el 1.000.000 de habitantes, construyó toda una infraestructura para que Lima sea un hermoso balneario que en el futuro atraiga al turista. Pero lamentablemente todo su proyecto no se pudo concretizar. ¿Ya? No se pudo concretizar.
Es un tema, Leguía es un tema bien amplio y es más profundo de lo que uno imagina, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando ponen, sí, pero Leguía, Roma ya hace obras. No, es más que eso. No, no se puede simplificar. Ah, claro, pero robó y sobra. No. La modernización de Leguía es un tema bien interesante y bien complejo. Y bien complejo. Bien, continuamos. Ya hablamos de que canceló Inglaterra y se inicia la deuda externa con Estados Unidos. A ver, ¿cómo modernizó el Perú? Profe, Leguía también legaliza la comunidad que vende en Puno. Claro, Gilmer, pero Leguía no tanto se preocupó por las zonas alejadas a Lima. ¿Ya? En Puno hubo mucha injusticia. Y en la selva ni hablemos. Una de las partes, vamos a decir, negativas, es que Leguía permitió el abuso en las comunidades amazónicas, ¿no? Como se buscaba el caucho, permitió, bueno, vamos a decir, crueldades en la selva, ¿ya? La legalización de comunidades campesinas sobre todo fue no tanto en Puno, ¿no? Más sobre todo en la costa y en ciertas partes de la sierra. En Puno no. Será porque era una zona muy alejada. Por eso en Puno hubo protestas. Claro, no solo en Puno, no solo en Puno. Profe, Tacna se recuperó en ese tiempo. Claro, eso veremos en unos minutos. Profe, ¿dónde se encuentran esas leyes que dictó Leguía sobre el trabajo gratuito que hicieron los indios? Ah, por eso, estimada Ñusca, por eso. A ver. ¿Quieres conocer más de Leguía? Hay un libro que se llama Historia de las Constituciones. No es difícil, porque hay varios autores que ya se han tomado la molestia de analizar todas las constituciones. Recuerda que Perú ha tenido 13 constituciones. Ya, entonces ahí puedes encontrar, busca la Constitución de 1920. Y si quieres ahondar más en el tema, entonces tienes que leer una biografía de Leguía, donde te van a hablar más de las comunidades andinas, o una obra que hable del gobierno de Leguía. Y ahí te van a hablar más acerca de las comunidades andinas. Es un tema bien interesante, bien interesante. Bien, claro, hubo varios levantamientos, Kilmer. Claro, por eso estoy diciendo, no fue tanto en las zonas alejadas de Lima. Juancho, ya, ahorita vamos a ver del Tratado Limítrofes. Sí, a ver, en ninguna parte he dicho que Leguía no cometió excesos. En ningún momento he dicho que no va. Pero tampoco puedes negar las grandes obras que hizo Leguía. O sea, si tú solo te basas en la parte negativa, pero entregó esto a Colombia, profesor, pero se quedó Arica para Chile, pero permitió, ya está bien, por supuesto que eso se hizo, pero no puedes negar las otras obras que hizo. Bien, eso es desconocer el gobierno de Leguía. Listo. A ver, vamos a acabar con esto. Modernización del Estado. Por ejemplo, con Leguía apareció el Banco de Reserva, que después se va a convertir en Banco Central de Reserva. Contraloría General de la República. Y ya va surgiendo la idea de la Superintendencia de Banca y Seguros, que se consolida con Sánchez Cerro. Y en obras públicas, ni hablar pues, la mayor cantidad de avenidas, la mayor cantidad de plazas, monumentos, avenidas, plazas, monumentos, los regalos que trajeron los países. Todo eso hizo que Leguía sea considerado como un gobierno de grandes obras. La celebración del centenario, el laudo de París. Leguía solucionó un problema vinculado con el petróleo de la IPC, International Petroleum Company. Es cierto que este laudo de París, que no es más que solucionar el problema de la falta de pago de tributos de la IPC a Perú, es cierto que este laudo benefició a la IPC. Es cierto. Y la reforma universitaria, que al final no se dio porque la reforma universitaria no iba de acuerdo a los planes de Leguía. Bien, cerró fronteras porque Perú nunca tuvo objeto en esa época para defenderse. Interesante, Carlos. Sí, Leguía fue muy centralista. En todo caso, las obras que hizo fue irrigaciones en la costa.
el proyecto Olmos, irrigaciones en el norte, irrigaciones en el sur. En la sierra, bueno, las carreteras, pero grandes obras en la sierra no. En esa época Perú estaba muy desconectado de lo que pasaba en la selva, por eso la explotación en la selva, y tampoco hizo muchas obras en la sierra. Eso es cierto. Eso es cierto. Ya, ¿quieren que hable acerca de los tratados limítrofes? Bien, vamos a hablar acerca de los tratados limítrofes, ¿ya? Porque es un tema importante. Bien, jóvenes, el asunto de los tratados limítrofes es un asunto geopolítico, ¿ya? Porque ¿cómo es eso? A ver. ¿A qué me refiero con un tratado geopolítico? A ver. Todo empezó cuando Estados Unidos le pide a Colombia que se desprenda de Panamá. Aquí está el origen de todo. En los comienzos del siglo XX, un poquito antes del gobierno de Leguía, surge el país de Panamá, ¿correcto? Ya. ¿Quién permitió que Panamá sea, vamos a decir, reconocido como país? Estados Unidos y Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque Panamá era de Colombia. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque ni bien Panamá se independiza, Estados Unidos, ¿qué construye? El Canal de Panamá. Miren cuánto dinero de por medio. ¿Y quién construyó el Canal de Panamá? Estados Unidos. Pues. Ya. Colombia perdía Panamá. Estados Unidos invertía en el Canal de Panamá. A cambio, ¿qué ganaba Colombia? Acceso al río Amazonas. Así tienes que verlo. Acceso al río Amazonas. Y eso incluye que Perú le entregue a Colombia extensiones de la selva. Y Perú le entregó extensiones de la selva a Colombia como parte de este juego geopolítico. Entonces no es que Leguía vendió a Colombia, oye, te vendo eso, ya, dame 1 millón a mi bolsillo. No, pues así no es. Esto es geopolítico, es más complicado, complejo y delicado de lo que crees. Colombia cedió a Panamá a Estados Unidos, se construyó el canal, y Perú le cedió a Colombia el famoso trapecio amazónico y Leticia, Salomón Lozano. Hasta aquí ya Colombia recuperó la parte de Panamá y ya tiene acceso al río Amazonas. Entonces, aquí, ¿quién es el perjudicado? Perú. Es el momento en que Chile devuelve Tacna a Perú. Es el momento de la reincorporación de Tacna. Chile devuelve Tacna a Perú. Entonces, te guste o no, detrás de este juego geopolítico estuvo Estados Unidos, presionando a la Embajada de Chile para que nos devuelva Tacna. Y Tacna se reincorporó a Perú en 1929. El tratado se llama Tratado de Lima, firmado por Radagamio, Figueroa Larraín. Y Tacna volvió a Perú. Pero perdimos Arica. Y Arica se quedó en Chile. Entonces Chile, aparte de Tarapacá, Chile se quedó con Arica. Entonces vamos a decir, todos felices y contentos. Ese es el juego geopolítico que menciono. Ahí está. Tratado de Chile, reincorporación de Tacna, Radagamio, Figueroa Larraín. Y le entregamos parte de la selva a Colombia, el trapecio amazónico de Leticia, tratado Salomón Lozano. Bien. Terminamos recordando que Leguía hizo en su gobierno aparecieron 2 partidos políticos. El APRA, que este año cumple 100 años de creación, y el Partido Socialista Peruano. Se habla de la obra de obras que iba a hacer Leguía en 1929, que es el año que fue Leguía reelegido. Pero una crisis, llamado la crisis del crack de Estados Unidos, puso fin al gobierno. Ya eso será analizado, Eso será analizado en otra clase. La crisis económica de Estados Unidos, porque
Hoy, mientras el mercado es el chino, en esta época el mercado era el norteamericano. Entonces, o exportábamos a Estados Unidos o importábamos de Estados Unidos. Incluso Leguía, a medida que pagaba la deuda, se seguía prestando. Se hablaba de la gran obra de Leguía, que lo dejo en el misterio. Y justo cuando se hablaba de la gran obra de Leguía, Estados Unidos corta todo, cae la exportación, cae la importación y fin del gobierno de Leguía. Culpable, la crisis del 29. Y el 22 de agosto de 1930, Leguía es destituido por el golpe de estado de Sánchez Cerro. La fiebre del caucho es de la época de Leguía, así es estimado. La fiebre del caucho es de la época de Leguía. Tarapacá se vendió. Tarapacá ya Perú lo había cedido a Chile en la guerra con Chile. Bueno, sí, Carlos, todo eso incluye en esta geopolítica. No se puede decir regaló a Colombia, no, es parte de un juego geopolítico. Bien, leyendo, no, lo que leo son las preguntas, estimado John Campos, lo que leo son tus preguntas como tú me haces. No, todo está aquí, todo está aquí. Bien, no te preocupes que esta clase lo voy a colgar en mi canal de YouTube, el Profe Galarza, así que les invito a suscribirse en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Y aquí mismo en mi TikTok, Shistory. ¿Ya? No se olviden, por favor, que tenemos 2 nuevos ciclos. Anual Uni, anual San Marcos. Y 2 locales, aquí al frente de la Uni, Gerardo Unger, frente de la Uni, y en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Estación San Martín del tren. Y también tenemos para salón escolar, que empieza en marzo, en ambos locales. ¿Ya? Y salón virtual para los que por ahí viven lejos de Lima, en virtual. Y estas 2 semanas que vienen, por el examen San Marcos, las fijas, un repaso en 2 semanas de las preguntas más recurrentes. Así es que muchas gracias y hasta aquí el gobierno de Leguía. Profe, ¿por qué Perú se llama Perú? A ver, Roberto, con esa última pregunta me despido. Perú se llama Perú porque Andagoya, allá por 1520, cuando llegó a un río en Colombia llamado Río Virú, dijo que había llegado al Imperio Inca, que nadie sabía que era ese nombre del Inca. Entonces Andagoya dijo, llegué a Virú, y Virú se transformó en Pirú. Como Pirú sonaba muy gracioso, Perú. Entonces por el río Virú. Por eso. Bien, en mi canal de YouTube, Profe Galarza, ahí explico el nombre de los países de América. ¿Por qué se llaman así? Listo, muchas gracias y hasta la próxima. ¿Cómo es historia? Permiso, nos vemos. Muchas gracias.